¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, mi querido Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Rodrigo. Pues feliz, tenemos un programa otra vez aquí en casa, con gente de casa y con gente, deberíamos decir de mucha altura, pero pues creo que más bien es como de mucha profundidad. Así es. Y es Gran que gente. el día de hoy nos vamos a zambullir a las profundidades, como dices tú, porque nos acompaña esta noche nuestro buen amigo el profesor José Manuel González Ramírez, quien se desempeña y se destaca en las actividades precisamente subacuáticas dentro de la universidad, y ya nos lo dirá él también, como responsable de estas actividades dentro del país, de la federación que rige los destinos de esta disciplina. Y bueno, pues nos da mucho gusto tenerlo y darle la más cordial bienvenida. José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues aquí eh, con ustedes para pues, contarles un poco de todo lo que hemos hecho a lo largo del camino. Claro que sí, y como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, vamos a arrancar, vamos a iniciar desde el inicio. Vamos a comenzar desde el inicio. ¿Dónde y cuándo nace José Manuel González Ramírez? Bueno, mi nacimiento fue el 26 de febrero de 1968, aquí en el Centro Médico Nacional. Eh, Allí es donde yo nací. Naciste entonces en la Ciudad de México. Sí, es correcto. ¿Y dónde creciste? ¿Cuál era tu rumbo? ¿En dónde Mi, vivías mis en tus primeros primeros rumbos, años? mis primeros rumbos hasta los 8 años. Estuve en la colonia Granjas, México, Ok, ahí por la fábrica de palillos Pingüino, ahí muy por ahí bien. vivíamos. Y después mis padres adquirieron un terreno hasta acá, hasta Ciudad Nezahualcóyotl, por la Alameda Oriente. Y pues aquí estamos desde los 8 años hasta la fecha, más Vaya, de 40 años viviendo aquí. allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Sí, en la Colonia del Sol. ¿Dónde hiciste la primaria? Aquí en la colonia, eh, aquí inicié mis estudios de primaria. En la primaria Patria y Libertad, que fue una de las primeras que estuvo aquí en la colonia. Posteriormente, al término de mis estudios de primaria, la secundaria la hice ya en el Distrito Federal, en la colonia López Mateos. Se nos fue en un sprint el profe. Sí, se zambulló y luego. Vamos a detenernos tantito ahí en la primaria. Ahorita A ver, retomamos dígame. lo de la Claro primaria. que sí. ¿Cómo era José Manuel precisamente en esos años de infancia, de primero a sexto? ¿Cómo era el niño José Manuel González Ramírez precisamente en la escuela? Pues no fui un alumno eh, de excelencia, pero sí fui buen alumno en todos los en todos los años de la primaria, eh, acudía a mis clases normalmente, les vuelvo a repetir, promedios entre 8 y 9, eh, con todas las actividades, haciendo un poco de deportes como se hacían en la primaria antes. A eso íbamos. En esos primeros años, ¿cuál fue tu acercamiento precisamente con las actividades deportivas? ¿Qué practicabas? Eh, pues lo que había principalmente era fútbol, voleibol y básquetbol. Fue con lo que inicié en mis etapas de la primaria. Ahí todavía no nos zambullamos en el agua. No, todavía ni nadar sabía. Eh, Y damos ese salto ahora sí a la secundaria. Recuérdanos en dónde la hiciste. Es en la escuela secundaria 159, bueno, está ubicada en la colonia López Mateos porque esa secundaria se cayó con el sismo del 85, pero la volvieron a reconstruir
ahí estuve yo en en la secundaria. Y aquí ya estamos hablando pues del paso, el inicio el paso de la infancia a la adolescencia, en la secundaria. ¿Cómo era José Manuel en la secundaria? Pues realmente sí era eh, un estudiante no modelo, pero sí cumplía con mis funciones, además de que mis padres siempre estuvieron al pendiente de mí, siempre, eh, principalmente mi mamá, de repente se daba sus vueltas a la secundaria para ver si sí estábamos adentro o no salíamos, ¿no? Y, y, y pues como todo, ¿no? Siempre hay, una vez me agarraron yéndome de pinta, ya sabes, Ok. y fue de la Qué manera difícil más, fue. y fue de la manera más, más, pues más chusca, porque pues yo nunca pensé que se van a dar cuenta. Solamente esa vez me fui. Y, Y te cacharon. y te Y cacharon. pasaron, me acuerdo en las noticias, pues de los chavos que se van de pinta y salían cámaras, y yo ni cuenta me di, Ok, hasta que, no, pues sí te cacharon bien. así que me cacharon Yo bien. tengo una historia muy similar. Muy bien. Y bueno, Qué, ahí en qué suerte, secundaria, ¿eh? ¿mandé? Sí, Qué suerte, profe. sí, a la primera. En la secundaria igual, de alguna manera, el mismo ánimo, el mismo fuerza en el estudio como en la primaria y practicando igual los mismos deportes todavía. Sí, practicaba ahí ya, seguí practicando principalmente el fútbol y voleibol, fue lo Muy que bien. más. ¿De qué jugabas en fútbol? En fútbol jugaba de portero Ok, y defensa lateral. Fueron en las posiciones que tuve. muy bien. Luis, Estamos en la secundaria, ¿verdad? ¿sí? Sí, Y bueno, ya nos contaste, seguías en eso. Ahí ya empezaste en algún momento de todas estas disciplinas, ¿tuviste la intención de entrar ya a algo de natación? ¿Te llamaba la atención la natación o algo? ¿y qué crees? Que siempre desde que estaba en la primaria me llamó la natación, pero primero pues estaba lejos de los lugares donde lo más cercano aquí a la casa, a su casa, era Gracias. la ciudad deportiva. Y mi papá, como en su infancia él tuvo un conato de ahogamiento, como que no le parecía mucho que yo lo practicara. Le Entonces, pegó por el miedo. sí, entonces pues me dedicaba al deporte que podía hacer, que era, te digo, el fútbol, pero sí tenía la inquietud y tenía la espinita ahí como que, no, yo quiero aprender a nadar. Excelente. Y bueno, ya vimos la secundaria. ¿Y cómo fue esa decisión de entrar a el bachillerato? Y cuéntanos a dónde decidiste entrar. Bueno, en mi familia tengo tíos que estuvieron en la universidad, este, y ellos fueron así como que un aliciente porque yo los veía y yo quería aprender, y me llamó la universidad porque además de niño, eh, desde como los 6 años que tengo uso de razón, le iba al equipo de los Pumas. Siempre me llamó la atención y yo decía, bueno, pues ¿por qué no estar ahí en la universidad? O sea, hace uno miles de sueños, pero sí tenía muchas ganas de entrar y pues mis tíos me apoyaban porque decían, pues haz el examen, no vas a tener problema, ponte a estudiar y pues ya sabes, ¿no? A estudiar es lo que les comento ahora a los nuevos alumnos. Es que antes no había ni cursos ni nada, te daban tu librito de ponte a estudiar y ya tú le tenías que machetear. Y sí, así fue, pero siempre, siempre.
con la idea de entrar a la universidad. ¿Y cómo fue esa parte de ponerse a Preparado. estudiar y ¿te acuerdas dónde te tocó hacer el examen, la Sí, me espera tocó. para el resultado? ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar al momento en el que te dan el resultado y eres aceptado? Pues mira, me tocó el examen, lo hice en el Estadio Azteca. Ok, Ok. En el Estadio Azteca, pues ya sabes tu ficha y pues ya te presentas al examen. Lo realicé y bueno, pues el nerviosismo, ¿no? Porque dice uno, híjole, ojalá sí me quede, y ya sabes lo que la gente cuenta, ¿no? No, que avientan los exámenes y los que caen del lado derecho son los que se quedan y todo, todo lo que se decía, ¿no? Y yo decía, sí, bueno, vamos a ver, ojalá yo caiga del lado derecho. Y ya, pues sí, con el temor de no quedar, a pesar de que yo sabía que había contestado, pues la mayoría correctamente, pues siempre estaba el temor. claro, Y por aquí, por mi colonia, empezaron a llegar los primeros avisos, porque antes era por correo, los sobres mm, grandes, ¿no? Donde te mandaban los papeles de regreso, de regreso. o el sobre chiquito. Y ¡pum! Pues aquí a todo mundo. Yo decía, híjole, ojalá y no me llegue, que no, que no me llegue. Y no, no me llegó. Y un día por la mañana tocaron al cartero y me entregó un sobre, una carta, tamaño. Y ahí ya fue donde, pues, a brincar de gusto porque había sido aceptado en la preparatoria número 7. ¿Esa fue la que tú habías elegido? Esa fue la que elegí y esa fue la que me quedé. La elegí porque allí estuvieron pues como 4 familiares, tíos, Ok. y, y ahí la hice Eso te iba a preguntar, ¿por qué la prepa 7 y no algún CCH que a lo mejor te quedara más cerca de tu domicilio? que de alguna manera esos tíos me orientaron y me decían que pues, le tirara una preparatoria, que tenías una mejor preparación. Digo, el CCH también tiene sus características, pero decía, pero pues aspira a una prepa. Claro. Y eso fue lo que me llevó a elegir primero la prepa 7. Esa fue mi primera opción y me quedé en mi primera opción. Luis, Eh, la pregunta del millón para el profesor, la que siempre hacemos cuando ingresan a la universidad. ¿Acuerdas de tu número de cuenta? sí, Ah, no. 84 36 76 4-2. Pasó el examen. Perfecto, profesor. Aquí está tatuado. Siempre Sí, se queda. Lo puedes preguntar 50 años después y lo sigues trayendo aquí. sí, 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 Ya no te sí. acordarás de números de teléfono de nadie, pero el número de cuenta sí se lo sabe Y, uno. y Si todos te sus piden tu trámites, ¿no? teléfono, "Oh, dame tu número de teléfono, híjole, espérame. Pero el número de cuenta no se te No olvida. falla. Y además todos los trámites, no sé si se acuerdan, en las credenciales tenemos que ir a hacerlas allá en la calle de París 10, nos daban el formato Ah, y íbamos claro. ahí y ahí te daban tu credencial. Y así, pues ya empezándote a meter a la dinámica en la prepa y el grupo que me tocó fue el 410 del turno matutino. Ok. Y precisamente eso, José Manuel, ¿qué recuerdas del inicio del bachillerato, de esa etapa del bachillerato? Y si ya en el bachillerato, tuviste tu encuentro con la parte acuática. Sí, ahí en la prepa empecé a tener mi encuentro con la parte acuática porque teníamos clases de natación por la mañana y y ahí fue donde inicié en aprender a nadar primero y con pues muchas anécdotas, ¿no? Antes pues había porros y una vez se metieron y nos dejaron sin ropa porque se llevaron todas las mochilas, en fin, ¿no? Eh, muchas anécdotas buenas y también donde empiezas a tener pues un poquito más de seriedad, ¿no? Porque cuando entras a la prepa, te empiezan a jalar muchas cosas, ¿no? El cotorreo y andas más libre,
pero luego ya la carga académica dices, no, 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 no. Primero lo primero y después lo que le sigue. No, no fuimos, te vuelvo a repetir, y siempre lo he dicho, no fui de excelencia de 10 pero sí en un término de 8 porque antes nada más había 3 calificaciones. Era MB, 10, la B que era 8 y la S que era 6 para fines de Así es. promedio. Así es. Y Oye, y ya en ese las temidísimas, el NP y el NA, ¿no? Sí, sí. y en esa etapa, además de aprender a nadar, ¿ya seguías practicando fútbol o ya lo fuiste dejando? Sí, también practicamos fútbol y realmente ahí en la natación, pues era lo que más me jalaba. Me aventaba ahí en la alberca, ahí hubo un profesor que daba clases de buceo en Prepa 7 Ok. Bien. y pues yo le echaba ganas a aprender a nadar porque yo quería aprender a bucear. ¿Qué O te sea, llamaba la atención de eso, de aprender a bucear? cuando empecé a ver los anuncios y todo, yo también de joven, bueno, en la secundaria y todo, veía todos los documentales, por ejemplo, de Jacques Cousteau y todo eso. Exacto, O exacto. sea, Es que eso, eran de esa época, exactamente. sí, Eres un poquito más grande que nosotros, poquito sí, nada más. Y sí recuerdo que en los ochentas en la televisión pasaban precisamente eso, los los documentales de documentales. Maravilloso Jacques mundo Cousteau. de Cousteau. Sí, Sí, y entonces eso entonces, me motivó más ahí en la prepa porque, pues al ver que había anuncios de que daban clases de buceo, yo decía, pues de aquí soy, ¿no? Hay que aprender a nadar y ahí inicié, ahí estuve, ahí me mantuve tomando clases de buceo eh, y era muy, aferrado a, a los ejercicios. todo esto, José Manuel, se dio desde el inicio, desde que ingresaste a la prepa 7. Y desde Pues, empecé con las clases de natación y de ahí me seguí con el buceo. ¿te costó trabajo aprender? Eh, pues, ¿qué crees que no, no mucho? Porque tenía yo muchas ganas, ¿no? Y además tenía amigos que sí sabían y pues de repente ahí me daban algunos consejos, no, mira, de así, de asá, y bien, ¿eh? O sea, la verdad me fue muy bien, Porque pues sí, finalmente aprendiste a nadar ya un poco grande, ¿no? sí, Muy sí, bien. sí. Eh, Llevamos de la mano esta parte académica y esta parte deportiva. Y hay que preguntarte en qué momento, bueno, lo sabemos en el último año de la preparatoria, cuando uno opta o decide por el área que va o que le gustaría estudiar, ¿qué te llevó a ti a elegir el área que estudiaste? ¿Cuál fue y por qué? Bueno, basado en lo que te digo de los documentales que yo veía, la biología empezó a traer mi atención. Y mira que en el deporte, cuando empecé ahí en la natación, una de las maestras de ahí de prepa, su esposo en ese entonces era director de la ESEF y me decía, ¿por qué estudias biología? Vete a la ESEF, tienes mucho talento. Y decía, no, yo quiero biología, yo siempre en mi vida me ha gustado y quiero estudiar biología. Les digo a mis amigos que me veía yo en una camioneta ahí en el Amazonas y, Ok. y realmente eso motivó a elegir la carrera y mantenerme y de verdad la disfruté mucho. Ha sido una elección de la que jamás me arrepentiré porque ha marcado también parte de mi vida y la verdad eh, la pasé muy bien. Y cuando elijo, eh, mis mismos familiares me empiezan a decir que elija una escuela que me quede cerca, porque pues CU estaba muy lejos. Y en ese entonces estaba la FE Zaragoza. Entonces, Ujú. pues dije, pues me voy a la FE Zaragoza, no hay ningún problema. ¿A ti te Y hubiera gustado entrar a Ciudad Universitaria en aquel momento? sí, pero me llamó también más la atención el programa que llevaban en la FE Zaragoza, que era un plan modular. Ok. Nosotros era muy exigente.
había cosas que acá en CEU se veían en 2 semestres o 3, y a nosotros lo metían en un solo semestre. Ok. Entonces, era muy bueno el plan de estudios que tenía y que tiene actualmente la facultad. Entonces, ahora sí que por una cuestión tanto práctica, o sea, práctica en el sentido de cercanía con Y, tu domicilio, y esta cuestión que nos cuentas de que te convenció el plan de estudios de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en aquel momento era todavía ENEP. Y en ese momento era ENEP todavía. Era la ENEP y bueno, la cercanía y también porque ya empezaba yo a trabajar. Entonces, pues tenía que buscar armonizar todas mis actividades sin largos trayectos y que me alcanzara el tiempo para todo. Y cuéntanos cómo fue ese pase, esa transición del bachillerato, de terminar la prepa en la prepa 7 y el ingreso a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, hoy FE Zaragoza. Pues nada más hice mi trámite, no conocía la escuela porque te mentiría si decir que ve ahí yo he ido a ver. Y luego ya cuando fui, decía yo, Dios mío, estaban iniciando. Esa escuela la hicieron en unos basureros, ¿sí? Sí. Entonces la zona estaba muy fea, ahí en la Ejército de Oriente, atracaban y etcétera, etcétera. Pero yo dije, bueno, pues a donde vaya uno tiene que aprender a cuidarse, ¿no? Y bueno, pues también me ayudaba donde yo trabajaba, y me quiero ¿no? ir al Amazonas, qué miedo me van a andar dando estos tipos. Vámonos. Sí, sí, en ese entonces yo trabajaba en la alcaldía Cuauhtémoc, Ok. en el barrio de Tepito, en un deportivo de ahí del barrio. Ok. Entonces, pues dije, pues Ya traías barrio. si aguanto el barrio, pues no va a haber problema. Y Ok. esa fue mi transición de la preparatoria a la universidad, a lo que es la licenciatura, y pues el primer semestre me costó mucho trabajo porque la carga académica era muchísima, el plan de estudios era muy completo, y pues ya sabes, ¿no? Entre que de repente en el primer semestre, pues pum, 2 materias, ¿no? Y pues hay que echarle el doble porque para el siguiente había unas que eran seriadas. Entonces Uf. tenías que echarle. Y Y la primera ahí, perdón, ¿ibas en la mañana, en la tarde? en la mañana, En la mañana. Y en tu la trabajo era mañana, en la tarde. era en la tarde. Entonces, el plan tuve que era modular y los primeros 3 semestres de la carrera era tronco común. Pero sí, sí, sí nos castigaban bien. O sea, de verdad agradezco a mis maestros porque eh, todas sus enseñanzas me ayudaron mucho. Luis. ¿No? Me quedé Te digo, pensando, allí, ¿no? allí Y esto ya estuvimos, allí lo estuvimos. empatabas, perdón. ¿Y esto lo empatabas, seguías nadando, prof? O sea, trabajabas allá en el Sí, deportivo, en la alcaldía estudiabas y nadabas. y nadaba en CEU, Ok, ya nadaba en CEU. estabas. Ya estaba en la universidad. Sí, porque después de la prepa, los cursos de buceo, pues me metí al curso de buceo en CEU con Jack Barón, que en paz descanse. Él fue uno de mis primeros instructores y, y profeta, ¿eh? Porque me acuerdo en aquellos años, este, te digo que yo me aferraba a los ejercicios, a hacerlo cada vez mejor, y él me dijo una vez, tú vas a llegar alto en el buceo, escucha lo que te digo. Y no, pues sí, tenía mucha razón. ¿Y eso lo hacías ahorita con lo que nos cuentas de la carga académica, de lunes a viernes, lo de trabajar? ¿Los cursos eran en fin de semana? Sí, en fin de semana, sábado y domingo. Ya. Y bueno, ¿qué te hay que preguntarlo? Porque finalmente, posteriormente ya fue un lugar que ha sido habitual para ti.
pero ¿qué impresión te dejó la primera vez que fuiste a la alberca de Ciudad Universitaria? No, pues imagínate, impresionante ver la instalación, el sentirme eh, dentro de la misma, porque pues todos los trámites antes se hacían en la FES, ahí te daban tu credencial y luego tenías que ir a CU, etcétera, etcétera, y estar allí en el ingresar, el ver la inmensidad de instalación y todo, pues no, te motiva a muchas cosas, ¿eh? Muchas, muchas cosas a seguir adelante, a echarle más ganas y aprovechar ese pequeño tiempo que tenía por la carga académica y el trabajo. ¿Te fuiste especializando o adentrando en esta parte del mundo del buceo que, corrígeme si me equivoco, forma parte precisamente de esto de las actividades subacuáticas, pero no tomabas, no participabas en competencias de nado con aletas o cosas así? ¿Era Sí. solamente el buceo o también? No, participé en campeonatos nacionales de nado con aletas. Mi especialidad era las pruebas de tanque, 400 metros inmersión, con un tanque de aire comprimido que iba al frente y ibas respirando y bueno, pues al aguantar 400 metros. O sea, todo ligado casi casi al buceo. En ese momento también en CU empezaba yo a practicar la apnea, Mm. pero como parte del buceo y además, pues no había reglamentación, no había nada. Lo hacíamos líricamente con un compañero, así como los niños, ¿no? A ver quién aguanta más. Bueno, llegamos a estar allí en la fosa de CU, en el fondo, Sí. jugando ajedrez, aguantando la apnea. Yo, Ajá. mi tiempo máximo que hacía sin técnica y sin nada, eran 4 minutos y medio. Ah, ¿cómo crees? Sí, y Ah, nos ponemos a jugar con un Yo, ajedrez metálico de, ajá. de magnetismo que pues, allá abajo con mi otro compañero y nos veíamos las caras y yo me acuerdo que yo lo veía negro ya y dice, yo también te veía y ya hasta que aguantábamos nos salíamos. O sea, mm, ¿cómo te diré? Era mucho la carga emotiva de hacerlo Oye, cada y vez. dijiste sin técnica, sin haber aprendido una técnica, y ya que aprendiste una técnica, ¿llegaste a aguantar más de esos 4 minutos y medio? No, ya no No. lo seguí practicando porque ya empezaba pues a tener más cosas, pero me fui dando cuenta que bueno, estábamos al borde de que nos podía haber pasado algo. Sí, claro. Es que Eh, me quiero detener ahí un momento. Quiero que lo consideren. Luis, este, 4 minutos y medio es muchísimo, muchísimo. O sea, y como dice José Manuel, eh, te puedes desmayar o te puedes, vamos, es demasiado tiempo, y sobre todo si no tenías previamente una preparación o aunque sea una parte teórica, no sé, es demasiado tiempo, o sea, eso no, habla de una capacidad pulmonar, este, muy grande. Pero, y además porque pues estaban jugando ajedrez, entonces no era nada más, él dijo ahorita, como los niños, a ver quién aguanta más, y pues tú cierras los ojos y ya, pero no estás pensando, o no estás, ajá, exacto. Además, estás, ¿qué te gusta? 30 centímetros debajo del agua. Aquí, sí, ¿cuántos ya. metros son el fondo de la alberca de Ceú? La alberca pues tiene dos partes, la parte baja son La como, plataforma, en la plataforma son 5 metros al fondo. ahí nomás. O sea, los oídos, el agarrar una posición para estar quieto, el estar viendo el tablero, el estar mirando o observando al compañero como para meterle presión y a ver si ya te sales, no sé, 4 minutos y medio, qué bárbaro. Y también nos ayudaba mucho el profesor Jack, nos cuidaba. Oye, Jack, vamos a meternos, cuídanos, ¿no? Órale, y ya nos metíamos. Pero pues no dejaba de ser un riesgo.
Te digo, ya cuando empecé yo a especializarme en la apnea, tomé cursos y todo, yo dije, no, hombre, pero sí, Porque no es lo Como mismo, no a habías ver, no es lo dicho. mismo lo que ustedes estaban haciendo de manera lírica, como lo has subrayado, de estar en el fondo de la fosa. eh, lo del juego ya es secundario, aunque es importante, ¿no? A sí, hacer un desplazamiento en la alberca, que sí lo sería hacíamos. que es distinto, ahí sí hay un esfuerzo As- físico además. le- O sea, me imagino que con lo que nos estás contando tú, sin duda, seguramente aguantabas cruzar la alberca, no en la fosa, sino ya en la alberca, en donde están los carriles, de lado a lado sin respirar. sí, Vuelta. sin ningún problema. ¿De ida y vuelta o nada más de ida? Nada más lo hacíamos de ida. Ok. Y en la fosa, todo el cuadro de la fosa, le dábamos la vuelta abajo. Y esos eran nuestros ejercicios que hacíamos. Ah, pues ahora vamos a aguantar más. Pues ahora vamos a hacer esto. Pues ahora vamos a hacer lo otro, ¿no? Y Wow. así fue como me Yo fui adentrando. creo que mucha gente no dimensiona lo que está diciendo el profesor, pero híjole, es muchísimo, ¿no? Muchísima la capacidad eh, pulmonar, la capacidad de concentración, ¿no? Porque ahí sí, también estás peleando contigo mismo, ¿no? Con la desesperación, con el no, no, Sí. ya, voy a salir, voy a respirar. O sea, es un Y montón de situaciones ahí. pues mira, todo eso igual y me ayudó, ahora cuando la época del COVID, a mí me dio COVID, pues no tuve problema, mi saturación nunca Luego, tuvo problemas. Inclusive el neumólogo me decía que, pues es que tú tienes una capacidad, dice, como los montañistas, dice, a ti te da una neumonía y no te pasa nada. Y yo decía, no, pues, bendito deporte, bendito bendito ejercicio. deporte. Deporte siempre paga, no, no queda dudas. Sí. Bueno, prof, y bueno, ya esta fue tu etapa de, pues como deportista, de prepararte, y ya desde ahí te daba inquietud como por empezar a enseñar o cómo fue que incursionaste en esta Sí, parte. sí, sí. Bueno, les repito, yo ya ahí en la delegación Cuauhtémoc empezaba a tener a mis primeros elementos, que eran niños, eran unos niñitos, los empecé a meter a lo que era el nado con aletas y obviamente pues me empecé yo a especializar, a tomar cursos, aplicaba prácticamente mi carrera hacia el deporte, ¿no? ¿Ok? Que la mayoría de los cursos pues te manejan fisiología, te manejan todo y yo no tenía ningún problema, entonces eh, empecé a tener mis primeras generaciones y inculcándoles, íbamos a nacionales, por ejemplo, nosotros representábamos a la Ciudad de México, al Distrito Federal, y me encontraba los de la UNAM en las competencias, ¿no? Y yo los veía y con sus uniformes y yo decía, híjole, qué buena onda. Y ahí fuimos haciendo pláticas hasta que en el año 2000, el profesor Miguel Fuentes era presidente de la asociación y me invitó, dice, ¿por qué no los llevas a entrenar allí a CEU? Pues sí, vamos. Y me consiguió, empezamos a tener el acceso y de ahí pues ya no dejamos nada. De ahí hasta la fecha, preparando gente, generaciones. El 80% de mis generaciones que en aquel entonces representaban al distrito se hicieron universitarios, terminaron sus carreras y estuvieron en nado con aletas en la universidad. En algún momento, ¿qué pasó con la biología? No, pues yo seguí terminando mi carrera, salí de mi carrera en el 97, hice mi examen profesional y me invitaron a trabajar en Chapingo. Entonces, pues había muchas cosas, nada más que se tuvo que dejar porque pues era muy lejos. Además de todo, eran muchas horas muertas
y pues yo no podía. Entonces, ¿En algún momento optaste por dedicarle más tiempo a esta cuestión al deporte. del deporte y de las actividades subacuáticas? Sí, sí, ahí tomé esa decisión y te digo, aplicaba parte de lo que era la biología para esto, ¿no? El Amazonas se quedó pendiente. Se quedó pendiente y también nos fuimos especializando durante la carrera pues, yo terminé con la especialidad de limnología, cuerpos de Sí, agua dulce. ok. Entonces, en el tratamiento de aguas, y pues tiene que ver con las albercas, ¿no? Entonces, pues ahí también le echábamos allá en la Cuauhtémoc, este, números para que el agua estuviera mucho mejor y estuvimos aplicando todo eso. Oye, y en algún momento, al estar ya teniendo que necesariamente que estar en ciudad universitaria, se volvió ya habitual, me imagino, lo que debe ser un largo camino desde tu casa hasta acá. Sí, ya empezamos a pues a acostumbrarnos a esos largos trayectos. Yo me acuerdo, por ejemplo, con los niños que yo tenía, porque eran niños, todavía no entraban ni siquiera a la prepa. Te digo que mis primeras generaciones estuvieron entrenando ahí, nos íbamos en el metro, hacíamos nuestro tianguis porque nos sentábamos en el piso a comer de regreso, porque pues no había chance para comer en el entrenamiento y así nos las vivimos. O sea, muy buenas anécdotas con todos mis alumnos y tengo contacto con todos, ya la mayoría con hijos, a algunos les he dado clases a sus hijos, entonces, pues es muy padre, ¿no? Y más que nada dentro del ambiente de la universidad. Es, es un sentir muy fuerte, que como dice el profesor Luis, ¿no? Lo traemos en el corazón. Luis, no sé qué quieras ahondar en algún otro tema o preguntar algo nuevo. Voy a leer unos pequeñitos, unos cuantos comentarios. Tengo problemitas con mi conexión, de hecho, aparece y me desaparece. Isela González Méndez dice, saludos Manuel. Y luego tengo a Manuel Espinosa, dice, afectuoso saludo, profe José Manuel González, actividades deportivas FACMED. Manuel, Saludos, Manu. Manuel. Gracias. Sí, que ahí, digo, del equipo creo que ha estado bastante relacionado con la Facultad de Medicina, ¿no, prof? Sí, ¿qué crees que los muchachos de medicina se han comprometido mucho a pesar de su carga académica y pues les hemos ayudado, ¿no? Por ejemplo, si no alcanzan a llegar a CEU, los atiendo allá en la Cuauhtémoc. Entonces, les hemos facilitado a muchos las cosas, muchos que se han ido fuera para hacer sus internados y todo, los hemos conectado con albercas municipales, donde pues realizan la rutina ellos, que se les está poniendo aquí, vienen a competir, entonces, pues eso me da mucho gusto, ¿no? Porque a pesar de su carga académica, que les guste lo que hacen, eso es muy importante. Y, profe, por favor, cuéntanos así en general, rapidísimo, por los tiempos, ¿qué disciplinas abarcan las actividades subacuáticas? Ya nos platicaste de la apnea, nos platicaste del buceo, o cuéntanos un poquito. Mira, las actividades subacuáticas se dividen en tres comités que tiene la federación, que es el comité técnico, que tiene que ver con todo lo de buceo, buceo recreativo, buceo de mezclas, buceo de profundidad, buceo subterráneo, etcétera, etcétera. Tenemos el comité científico que maneja todo lo de ciencia, buceo científico, limnología, biología marina, este, eh, más bien todo enfocado a ciencia, ¿no? Y el más importante de todos los comités, que es el deportivo, que es la esencia de la federación, que es el Sí. nado con aletas, la apnea,
la fotografía subacuática, que también es impresionante. Yo estuve en 2017, se organizó un campeonato mundial de fotografía subacuática en La Paz. Ok, bueno, nada más dónde. Y imagínense, ¿no? Fotógrafos de todo el mundo, National Geographic, de pura gente de calibre. Ahí me tocó tomar un curso y fui juez en ese evento. Yo revisaba las cámaras. Tienen que entrar con la cámara, con un sello que yo les ponía y no pueden abrirla durante todo el evento, durante la buceada. Y cuando salen, yo la tengo que abrir y recuperar la memoria para evitar que editen las fotos. Entonces, esa es otra actividad que tenemos. El buceo de competición, que Ujú. es lo mismo que el buceo, pero es contrarreloj. Todas las habilidades que se hacen en el buceo, pero contrarreloj. Que es así, ya estamos empezando a practicarla, a tratar de implementarla aquí en CEU, porque CEU es uno de las sedes de buceo pues más importantes y más grandes del país. Entonces, ahí estamos metiendo también el buceo. Tenemos otros deportes como es el hockey subacuático, el rugby subacuático, Claro, claro, claro. el rugby subacuático que es también impresionante. No lo he Tenemos, visto. Voy a hacer la tarea. sí, lo pueden ver en cemas.org, Ok. cmas.org, se meten a deportes o deportivos y ahí viene el rugby subacuático. Y Ok. el otro tipo del buceo que es el freediving o el apnea, pero de profundidad. El de Ahorita azul tenemos, profundo, ¿no? El de la ahorita, película Azul Profundo. ahorita tenemos un equipo muy fuerte que va a participar en Roatán en Ok. 15 días. eh, y hay 8 mexicanos que ya sobrepasan los 100 metros de profundidad. Oye, a ver, alguna vez vi un documental o seguramente fue un documental, no recuerdo bien. Era una especie como de alberca sumamente profunda, no sé si era en Rusia, en donde un individuo se metía y se sumergía hasta llegar a... Además tenía como que distintas, parecía como un juego de Lego o de Tetris, conforme se iba hundiendo o avanzando en la profundidad. No sé si estoy Sí, no, diciendo algo no, así. bueno, está en Europa, no me acuerdo exactamente en qué país, Pero pero lo que quiero decir es que obviamente sin tanque de oxígeno se lanzó y lo que a mí me provocaba el ver eso era como un sentimiento, una sensación así como de vacío, como de, no sé, de inmensa, no sabría cómo decirlo. Por supuesto que se veía maravilloso, pero a la vez decías, lleva 2 minutos y medio y se sigue, hacían un comparativo de lleva 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros, no sé, y no tenía fin eso, y el cuate ligerito se iba sumergiendo más. Y vamos, me daba como cierta ansiedad, no sé cómo decirlo. Y era en una alberca o en una fosa, no era en agua abierta, no era en un océano o en el mar. La sí, sí, alberca de sí. profundidad, ¿no? Sí. No sé ni por qué lo mencioné, pero no sé si lo has visto o eso, José Sí, Manuel. conozco la alberca y he visto lo que hacen ahí. Este, y si te atrae eso o te da ansiedad, te recomiendo en Netflix. Hay una que se llama Inspiración Profunda y es exactamente una película que narra de competidores que practican la apnea de profundidad. Y toda la preparación, cómo bajan, etcétera, etcétera. Esa es una película muy buena, muy buena. Muy Ahí bien. está ese así como que se le hicieron a una italiana, se llama Alessandra Cicchini, que es una competidora que hace apnea en piscina, que es lo que hacemos nosotros acá en la UNAM, y hace además apnea de profundidad. Y pues bueno, dentro de Pues, todas esas actividades que les estoy mencionando, que son las que maneja la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas,
hemos ido avanzando a grandes pasos. Ahorita ya algunas pruebas de piscina ya van a entrar a los Juegos Mundiales. Entonces, pues hay que preparar gente, ¿no? Profe, cuando estamos ya entrando en la recta final del programa, se va como agua, Sí, sí, sí. hablando de actividades acuáticas. Eh, ya te lo comentaba Luis un poquito antes de entrar al aire, esta cuestión. Para José Manuel González Ramírez, ¿qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha significado? ¿Qué le ha dejado en su vida? No solo el haber estado, sino el seguir estando en un lugar, en una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México dentro de su vida. Pues lo es todo. Me ha dado todo. Me ha dado la preparación, me ha dado la práctica, me ha dado el estímulo de, de luchar por sus colores, de sobresalir siempre como mi alma mater, ¿no? Que siempre esté en los primeros planos. Prácticamente todo lo que soy se lo debo a mi universidad, a mis profesores, a, a las oportunidades que nos brindan en la Dirección General de Deporte Universitario, al profesor Luis Bolaños, que siempre he encontrado en él mucha apertura para lo que he necesitado, al profe Max, a nuestro director Alejandro, a todos ellos, eh, compañeros de trabajo, me ha dado todo. Un entorno que si yo me regresara a la época de la secundaria, nunca hubiera pensado llegar a donde estoy ahorita. Y que me ha dado las herramientas precisamente para ir escalando, escalando, escalando y llegar ahorita a lo que estamos, ¿no? El año pasado todavía yo era presidente de asociación, ahora soy presidente de la federación y estamos dentro de la toma de decisiones en la Federación Internacional, precisamente en NAU con aletas, en la comisión de NAU con aletas, en la de apnea y de buceo de competición. Entonces, pues toda esta preparación, todas esas experiencias, pues la universidad a través de todo, de sus cursos, de los que nos ha proporcionado, pues lo es todo para mí. Eso es lo que significa. Lo que soy se lo Pues, debo a mi universidad. claro. Y antes de terminar, José Manuel, quisiéramos que por favor nos compartieras, como bien sabes, recién ha iniciado un nuevo ciclo escolar dentro de la universidad a nivel de licenciatura y próximamente lo estarán haciendo también los jóvenes del bachillerato, precisamente desde iniciación universitaria, preparatorias, CCH. Esta es la época del año en la que se reinician las actividades académicas con el nuevo ciclo escolar dentro de la universidad. Eh, una persona como tú, José Manuel, con la trayectoria que tiene y habiendo estado ya en los dos lados de la cancha, como en la parte académica, como estudiante desde el bachillerato, la licenciatura, habiendo estado en distintos planteles, el plantel número 7 de la Escuela Nacional Preparatoria, tu carrera en un plantel de una facultad de estudios superiores y tu parte laboral y docente acá en Ciudad Universitaria. Te pediríamos, por favor, si nos compartes para estas nuevas generaciones, para estos jóvenes chicos y chicas que recién ingresan a la Universidad Nacional Autónoma de México, un mensaje de tu parte, pues alentándolos precisamente a practicar, puede ser la disciplina que tú también representas o cualquier otra de las actividades que tanto en deporte como en la parte académica, cultural y todo lo que ofrece la universidad. ¿Qué le puede compartir alguien como tú a estos chicos, a estas chicas que recién ingresan a la universidad? Por favor. Sí, claro que sí, pues ¿qué les puedo compartir? Que aprovechen todas las oportunidades que nos brinda nuestra universidad. La gran gama de deportes, la gran gama de actividades, que eh, no se puede decir que se pierde el tiempo, sino que a veces como que no se motivan, que busquen hacer
cosas nuevas, que investiguen, que se activen principalmente por, no nomás para ser deportistas de competencia, por salud, todo esto les ayuda a su carga académica. Es una, es una oportunidad importante que brinda la universidad, el que tengan un deporte en conjunto con su carrera. Yo, por ejemplo, lo checo con los chicos de medicina y me dicen, es que para mí es venir a desestresarme de todo lo que Claro. tengo. Entonces, yo los invito a que se metan a cualquier actividad deportiva de la universidad y se van a dar cuenta, cuando menos se den cuenta van a estar eh, igual y hasta compitiendo, ¿no? Pero siempre con un amor a la universidad. Ahí, si ya están enamorados de la universidad, se van a enamorar de su deporte también. Entonces, deben de motivarse a buscar una actividad deportiva dentro de la universidad y ya podrán hacer, eh, podrán tener vivencias y, ¿por qué no? Pueden ser los entrenadores de un futuro de la máxima casa de estudios. Qué maravilla. Luis, ¿algo más que desees agregar antes de No, pues yo despedirnos? agradecer el apoyo y la dedicación del profesor. La verdad es que siempre se ha contado con muy buena respuesta cuando se habla con él y una prestancia tremenda. Así ahorita me puse así como rapidísimo a investigar lo de las albercas. La más profunda de Polonia era 45 metros y esa fue del 19. En Bélgica inauguraron una en el 2020 con Y 55 metros. esa es la que yo conozco. Y la de Dubái la acaban de inaugurar y esa tiene 60 metros. Haciendo la tarea. Y encontraron petróleo al hacerla también, ¿no? Ah, seguro. Le sacaron provecho ya. Y Pero en bueno, esa, insisto, y en esa de Bélgica, sí. hay unas imágenes de unas grecas mayas en algunos pasillos de ahí de esa fosa. Y está muy interesante. Supongo que es la que decía Rodrigo, porque las otras son como muy planas, Sí, ¿no? es de Pero una esta sí tiene como majestuosidad y de una inmensidad que te digo que te hace sentir así como un cierto vacío raro, te extraño. sientes chiquito, ¿no? Y uno no Sí, está sí, acostumbrado a sí. sentirse tan chiquito Y en sobre la todo que o inmensidad, sea, ¿no? como que te dices, el día menos pensado estoy en medio de un sueño ahí adentro y en lugar de sumergirme voy a querer salir, no sé. Sí, impresionante, de verdad, ¿no? Digo, yo esta disciplina la recuerdo muy claro, a mi papá le fascinaba la natación. Me acuerdo de una película, Azul Profundo, justamente, de un nadador de apnea, así de profundidad. Y yo cuando veía, la primera vez que vi esa película, me sentía como desesperado, ¿no? Cuando te ponen como en primera persona, te ponen dentro de la persona Eso, que va a hacer la inmersión y está en este asunto de súper relajarse y ponerse todo como súper lento, como en esa concentración también de yo me desesperaba, ¿no? Yo lo veía y decía, no, la primera vez era un chamaco hiperactivo X, ¿no? Después la ves y dices, híjole, qué envidia que este tipo logra ese nivel de bajar su biorritmo, de estar tan relax, de poder estar en el total enfoque, ¿no? Sí. Ah, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Híjole, sí, gracias. tengo mis dudas con eso de que eras un chamaco hiperactivo. Es que no soy chamaco. Subrayo lo de chamaco y lo de eras. Entonces, Sí, sí. pues Ya, profesor José Manuel González Ramírez, ha sido un gusto, un honor y un deleite tener esta charla, esta conversación contigo. Como bien sabes, Semblanzas Deportivas no es otra cosa que un pequeño, sencillo, pero muy sentido homenaje a personas que como tú han tenido y siguen teniendo una trayectoria tanto académica como deportiva destacada dentro de la institución. Te agradecemos mucho el que hayas compartido con nosotros esta historia, que es precisamente tu historia, profesor. Muchas gracias a ustedes por considerarme, muchas gracias por la oportunidad y de verdad, pues la universidad siempre estará
hasta el último de mis días en mi corazón. Muchas gracias, José Manuel. Gracias, Luis. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, profesor José Manuel. Muchas gracias a ustedes. Y agradecimiento de igual manera a mis compañeros de comunicación social en el SET, lugar donde surge y nace esta señal a través de la plataforma de Deporte UNAM en Facebook para todos ustedes. Soy Rodrigo de Buen, agradezco el favor de su atención. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana por precisamente esta misma vía, esta misma plataforma de Deporte UNAM, de Facebook de Deporte UNAM. Muchísimas gracias por hoy es todo, por su atención. Gracias, buenas noches y hasta la próxima.